abrimos un nuevo programa de Alma, la sección dedicada a difundir, a hablar sobre salud mental que hacemos de mano de Salud Mental La Palma. Hoy estamos en Tazacorte porque nos hemos venido a hablar sobre la labor que se realiza a través de los servicios sociales del Ayuntamiento y también desde Salud Mental La Palma. Y estamos con Yolanda Betancourt, ella es trabajadora social de Salud Mental La Palma. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días, Alba. Encantada de compartir este ratito. Igualmente de tenerte con nosotros, Yolanda. Me gustaría que primero nos contaras en qué consiste el trabajo que se hace desde esos servicios sociales y AFEN La Palma. ¿Cómo se organiza? Bueno, yo tuve la suerte de que cuando llegué aquí al ayuntamiento a trabajar de manera colaborativa, Yolanda, ya tenía bastante preparado lo que sería la intervención que íbamos a realizar. Tenía dividido los usuarios y usuarias según su perfil y según la línea de intervención que íbamos a tener con cada uno de ellos, según sus capacidades. Dependiendo de la persona, pues puede existir una intervención familiar, si se considera necesario, trabajar la inserción laboral o formativa. En otras cuestiones, un simple apoyo social, que bueno, digo simple, pero es muy necesario en muchos aspectos porque hay cuestiones que rodean a la salud mental que vienen muy acompañadas de la soledad, del sentimiento de inseguridad, del sentirse un poco a la deriva. Entonces, el tener muchas veces un apoyo les resulta beneficioso y luego también, pues por otra parte, el seguimiento de su estado tanto de salud como personal. Yolanda, ¿cómo está la situación en cuanto a salud mental? Usuarias de Tazacorte, ¿hay bastante demanda de este servicio? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues la verdad que sí, y en general hay bastante demanda, pero yo creo que todo se ha acrecentado mucho en las cuestiones de salud mental tras la pandemia que nos ha ocurrido. Yo creo que a todos nos ha puesto un poco en jaque a la hora de saber gestionarnos emocionalmente e intentar pues adecuarnos al mayor bienestar en cuestiones de salud mental posible. Lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, una cosa que me sorprende a mí mucho es en las cuestiones de los jóvenes, personas, chicos y chicas de corta edad, ya empiezan a reflejar cuestiones de depresión, de ansiedad, aspectos que sorprende bastante para la poca historia de vida que han tenido, ¿no? Entonces yo creo que ya de por sí existía una importante demanda porque, bueno, los servicios sociales, yo ya tuve la suerte de estar anteriormente aquí y conozco de primera mano la buena labor que hacen frente a la saturación del servicio. Entonces, ahora que todo se ha multiplicado por la cuestión de esta pandemia y sobre todo el confinamiento, pues la verdad que sorprendería el número de casos que encontramos. Nosotros ahora mismo en cuestiones de salud mental de apoyo directo tenemos unos entre 12 y 15 usuarios, únicamente yo. Entonces, pues más o menos te puedes imaginar por persona cuánto puede llegar a ser el nivel de trabajo que abarcamos. Yolanda, ¿qué perfil de demandantes solemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Tazacorte? ¿Qué características suelen tener las personas que demandan este servicio? Pues la verdad que un perfil concreto no te sabría decir. Es verdad que ves diferentes tipos, como te decía, desde gente joven con cuestiones importantes en aspectos de salud mental. También ves muchas familias que quizás anteriormente no creeríamos que podrían acudir a servicios sociales buscando una ayuda y ahora se empieza a ver más, no solo en el municipio de Tazacorte, sino en líneas generales. También vemos muchas cuestiones de patologías duales donde se conjuga una cuestión de salud mental, un problema de salud mental con por ejemplo, una drogodependencia, personas en situación de riesgo o exclusión, personas mayores que, como te decía, conviven con un problema de salud mental junto con la soledad, con el aislamiento de su familia, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que los perfiles son bastante variopintos, pero nosotros intentamos hacer lo que pueda para adecuarnos
hacer nuestra intervención con ellos particular. Es decir, intentamos estudiar un poco a la persona para dirigirla en la línea de orientación que consideremos que sea más viable para su perfil. Por eso te digo que ahí tengo que agradecerle bastante a Yolanda, a Yoli, porque ya venía bastante diversificado este tipo de perfiles. Como te decía, por ejemplo, si son cuestiones de gente joven que tienen la posibilidad de tener un desarrollo pues, laboral o formativo, se trabaja por esta línea. Si es una persona pues, mayor que realmente necesita un seguimiento más directo, como te decía, un apoyo social concreto, pues se le intenta establecer que ya te lo comentaré Yolanda con más calma, un servicio de ayuda a domicilio donde puedan tener pues, a alguien que continuamente pues exactamente los acompañe, se percate de que se encuentran bien, de que no. Y bueno, como te decía, pues intentando ajustarnos un poquito al perfil de la persona. Yolanda, esas personas que se acercan, que solicitan este servicio, ¿les cuesta llegar a pedir esa ayuda? O quizás ahora, después de todo como han aumentado los casos con la pandemia, somos un poquito más dados a pedir esa ayuda, porque siempre nos ha costado un poco, yo creo que en cuanto a salud mental, acudir a los profesionales. Totalmente. Alrededor de las cuestiones de salud mental todavía existe mucho estigma y mucho tabú. Yo creo que es algo que repetimos continuamente desde la asociación y en líneas generales también, pero creo que este tipo de situaciones están ayudando a que se visibilice, se normalice más estas cuestiones, que creo que es tan necesario, ¿no? Darnos cuenta de que todos en algún momento podemos estar afectados por un problema de salud mental, que yo creo que nos ha pasado cuando el confinamiento, todos sentimos agobios, todos sentimos nervios en algún aspecto, todos sentimos incertidumbre que nos llevaba a no poder, pues eso, ver con claridad las emociones que un poco nos transitan. Ahora, por suerte, se empieza a habilitar un poquito más, pero todavía queda mucho camino por recorrer, porque creo que en muchos casos sí es verdad que genera una reticencia acercarse a los servicios sociales comentando que se intuye, que se cree que se tiene un problema de salud mental y que se necesita una ayuda. Y otras muchas veces esa intervención que se dirige quieren que sea de la manera un poco más callada posible. Tazacorte es un municipio pequeño, como otros, bueno, la isla en general es pequeña, y nos conocemos un poco todos, ¿no? Entonces, el tema de que trabajemos con los vecinos y las vecinas, que quieras o no son conocidos nuestros, pues es una ayuda, porque conoces ya bastante sobre el trabajo a realizar, pero al mismo tiempo también es un impedimento, porque esas personas se sienten como no invadidas, pero no les gustaría que su situación llegara a los oídos de su comunidad, de su vecindario. Entonces siempre se trata con mucha cautela. Yolanda, ustedes desde AFEM trabajan con personas afectadas con problemas de salud mental, pero también con las familias. ¿Cuánto de importante es el papel de los familiares y cómo se gestiona una situación como esta? Porque yo imagino que no es nada fácil pues intentar, sin ser profesional, ayudar o no perjudicar más la situación de una persona con algún problema de salud mental. Es muy, muy, muy importante. Como te decía, hay mucha gente que simplemente necesita un apoyo social, el sentir compañía, el sentir que pueden hablar con alguien, que pueden contar con alguien en determinados momentos. Pero claro, hay que darle recursos a la familia y sobre todo información sobre cómo actuar en determinadas situaciones, sobre la enfermedad en sí, el problema de salud mental en sí. Esa información pues no se da abiertamente. Otra cosa que yo reivindico mucho es el tema de la educación emocional desde las escuelas, desde los colegios, para que ya esas personas que van a ir siendo adultas tengan una preparación para con estas cuestiones, porque al final todos necesitamos un poco saber gestionar nuestras emociones y poder afrontar los altibajos que nos vaya deparando la vida. Por supuesto, la familia es un pilar fundamental. Yo creo que es el primer lazo de apoyo de las personas en
en los problemas de salud mental, aparte de por su cercanía, pues en cuestiones de convivencia o no, son las personas que están realmente conectadas directamente con la persona. Pero como te decía, es muy importante dotarlos de estos recursos, de estos mecanismos, para que lo puedan abordar con la mejor asertividad posible, porque muchas veces pues perderán los nervios, no sabrán qué hacer, no sabrán cómo actuar, no saben a dónde acudir, que también es muy importante, qué recursos existen y bueno, y cómo utilizarlos, ¿no? Hay mucha carencia de información en cuanto a salud mental, Yolanda, por eso intentamos pues hablar un poquito sobre este tema para que llegue a la gente y para que sepan, pues, para normalizar esa situación. Por eso es muy importante la labor que se hace desde AFEM La Palma y también, y yo creo que coincidirás conmigo, la labor desde los servicios sociales de los ayuntamientos, que son, vamos, la primera administración que está al lado del ciudadano. Totalmente. Aquí en los servicios sociales del Ayuntamiento de Tazacorte tienen un equipazo súper entregado. Yo que llevo ya un tiempo con ellas lo puedo decir de primera mano. Y por supuesto que la labor de publicitar la información, de poder hacerla llegar a los oídos de la mayor gente posible, es básico. Es básico porque la información es poder. Y de alguna manera, yo no, en cuestiones de salud mental y en otros muchos aspectos, no se llega a informar del todo a la ciudadanía pues por decirlo de alguna manera, de sus derechos, obligaciones, recursos. Y por supuesto que la verdad considero que este tipo de labores de publicidad, de poder tener un espacio aquí, pues por ejemplo en Onda Cero, para hablar de salud mental es algo que vamos, deberíamos darnos con un canto en el pecho porque la verdad que se agradece que pueda llegar pues como te decía, a los oídos de la gente estas informaciones. Y agradecidos también nosotros de sentarnos con ustedes y que nos enseñen tantas cosas a nosotros y a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Yolanda, muchísimas gracias, mucho ánimo con todo ese trabajo y nos vamos a seguir conociendo la labor en el municipio de Tazacorte. Muchísimas gracias a ti, Alba, de nuevo por este ratito, la verdad que ha sido un placer. Y espero que podamos vernos otra vez. Espero que sí, gracias. Venga. Y ahora vamos a hablar con Yolanda Martín. Ella es trabajadora social del Ayuntamiento de Tazacorte. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Alba. Bueno, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en esos servicios sociales en el Ayuntamiento en cuanto a lo que estamos hablando hoy aquí, a salud mental? Bueno, pues nosotras el proyecto Mariposa, el proyecto AFEM, vino para nosotras como caído del cielo en el momento perfecto, porque claro, las consecuencias ya no solo económicas, sino a nivel de salud, sociales, después del confinamiento, pues se estaban haciendo notar en el municipio, pues por la pérdida de empleo, por todos los meses de confinamiento, pues consecuencias a nivel familiar también. Entonces para nosotras vino como caído del cielo y desde el primer momento que lo conocimos pues decidimos que íbamos a apostar por él 100%. Aprovechando que ya nos has comentado pues cómo ha afectado, ¿no?, toda esta situación sanitaria a esa parte de servicios sociales y que también antes tu compañera Yolanda nos lo contaba, ¿cómo ha cambiado el perfil de las personas que solicitan el servicio, que acuden al ayuntamiento, a esos servicios sociales después de lo que hemos pasado de ese confinamiento y de toda esta crisis sanitaria? Bueno, pues nosotros nos estamos encontrando ahora con un perfil de usuario, un perfil de persona o familia que nunca antes había tenido que acudir a los servicios sociales, familias que estaban acostumbradas a un nivel estable de ingresos y con unos gastos en consecuencia a esos ingresos que tenían y que ahora se ven en una situación donde tienen que seguir manteniendo los mismos gastos, pero que los ingresos han disminuido. Entonces, es gente que no había venido nunca, entonces eso implica pues un grado de vergüenza importante, de culpa, de sentirse muy mal, de frustración también, porque lo ven como si fuera una incapacidad personal de no poder resolver por sí mismos los problemas, siente que están pidiendo cuando realmente es un derecho social que tienen. Y la verdad que nosotras estamos un pelín, no quiero decir asustadas, pero sí preocupadas, porque la demanda se está incrementando bastante y con perfiles que no son habituales. Entonces, te podría decir que, hablando a fecha de final de año,
un 40-50% de la demanda que hubo en temas económicos, de prestaciones económicas, era de usuarios que no eran, de familias que no eran habituales, de familias que acuden por primera vez a servicios sociales. Yolanda, nos ha afectado muchísimo toda esta situación. Ahora más que nunca se está poniendo valor en la labor, ¿no?, que se hace desde servicios sociales. ¿Se han visto saturados con la demanda de los usuarios y usuarias de Tasacorte? Sí, Alba, no te vamos a engañar. Nos hemos visto, nosotras seguimos manteniendo el mismo número de personas trabajando en el equipo, pero la demanda se ha duplicado, no quiero pecar de exagerada tampoco, pero sí nos hemos visto saturadas. Afortunadamente, el año pasado hicimos o mejor dicho, nos centramos en la cobertura de necesidades básicas, agua, luz, alimentación, gastos farmacéuticos y el mantenimiento de la vivienda habitual, alquileres, hipotecas. Entonces centramos todos nuestros esfuerzos ahí durante el confinamiento, que te puedo decir que en los meses de confinamiento hicimos entrega de aproximadamente unas 200 compras del Banco de Alimentos Municipal y nos centramos básicamente ahí. Todas las aportaciones económicas, subvenciones, las destinamos a esos gastos. Además de ese apoyo de sustento, Yolanda, en lo que se refiere a salud mental, se ha aumentado también esa demanda. ¿Qué perfiles nos solemos encontrar? Nos comentaba antes, Yolanda, que la gente joven ha empezado, está teniendo más problemas de salud mental a raíz del confinamiento. En el Ayuntamiento de Tasacorte se está dando este tipo de perfil. Sí, mira, el perfil es muy variado. No podría decirte, pues, mujer de X edad. No podría decírtelo porque realmente las personas que ya venían padeciendo alguna afección de salud mental tras el confinamiento y con todas las consecuencias, como te comentaba antes, que implica, pues se han visto afectadas, hemos notado un empeoramiento tanto en la adherencia al tratamiento, personas que han dejado de tomar el tratamiento o por el contrario lo han incrementado, que las afecciones han empeorado también y luego un incremento de situaciones de depresión, de ansiedad, es que no me sale ahora la palabra, cuando no tienes ganas de hacer nada, de estar abatido, que no ves, sí, de apatía. Entonces, te estoy hablando tanto de personas jóvenes que acaban de estudiar, que se están incorporando al mundo laboral y que no ven expectativas, que sienten que es un año perdido, que su futuro es muy incierto, de personas que ya superan los 50, 55 años de edad, que la inserción laboral es todavía más complicada. Y sobre todo gente que subsistía gracias a la economía sumergida, cuidando personas dependientes, ya sea mayores o niños, personas enfermas, personas que se dedicaban a las tareas domésticas. Entonces, claro, toda su economía se ha visto reducida, pues primero porque no podíamos salir de casa, después porque la gente no tiene ingresos para seguir sufragando estos servicios y es gente que no tiene derecho ni a cobrar prestación, ni a cobrar subsidio, que no tiene derecho a una prestación económica. Entonces, todo eso afecta a la salud mental. Hay más casos de depresión, de ansiedad, mucha frustración, hasta cierto punto mucho nerviosismo, una cierta agresividad, ya sea verbal. Es que no podría decirte otra cosa. Me gustaría pintarte algo más esperanzador, pero la realidad... Para eso estamos aquí, para que se conozca esta realidad, Yolanda, que se habla muy poco sobre ella. En el municipio afecta, porque también lo hablábamos antes con Yolanda, un municipio pequeño, nos conocemos todos, no quiero que la gente sepa que lo estoy pasando mal. ¿Cómo afecta esto en un municipio como el de Tasacorte? Nosotras la verdad que intentamos ser muy discretas en todas las iniciativas y en todas las acciones que realizamos, tanto sea de prestación económica como de cualquier otro tipo de ayuda. Intentamos ser muy discretas y después... cuando tú le pones nombre a una cosa, le pones una etiqueta y esa etiqueta a veces tiene unas connotaciones más positivas que otras. Entonces, muchas veces cuando vendemos un servicio, en este caso, ya que estamos hablando de salud mental, y así lo hicimos para participar en el proyecto Mariposa, no lo vendimos como específico y exclusivo de personas que tuvieran alguna afección de salud mental, sino hablamos de un servicio nuevo que iba a ofrecer un acompañamiento y un seguimiento que nosotras, por tema de saturación de tareas, no podemos hacer, cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida. Ninguna de las personas que participan tiene los mismos objetivos de intervención. Están diseñados a nivel individual o a nivel familiar
y ya sea para mejorar la inserción laboral o para mejorar la dinámica familiar. Entonces, lo vendimos así. Mira, va a venir un técnico, va a trabajar contigo, se va a dedicar 100% a mejorar tu calidad de vida, pruébalo. Y si después de que lo pruebes no te gusta, no hay problema. Tú marcas tus tiempos, es tu momento y puede ser ahora o no. Pero te puedo decir que todas las familias que han participado del proyecto, todas están contentas. Y de hecho, con el boca a boca de conocer otras situaciones familiares que les podría venir bien, luego ya sí empezó a haber demanda. Es que me han dicho que viene una compañera, que viene una chica, que podría echarme una mano con mi hija, con mi madre, conmigo. Y me gustaría, ¿puedo hablar con ella? Pero sin ponerle nombre a las cosas. Aquí se refleja justamente en eso que nos cuentas, Yolanda, la importancia de que nos sentemos a hablar sobre salud mental y borrar esos estigmas. Sí. Y que la gente tú le puedas ofrecer pues este servicio, ¿no? que realizan de la mano de Salud Mental La Palma y que no haya un rechazo de primera mano. Sí. De hecho, uno de los objetivos que teníamos en el proyecto era hacer una campaña de sensibilización con respecto a lo que implica la salud mental, qué es la salud mental, qué implica tener una afección de salud mental, porque a veces cosificamos las enfermedades y cosificamos a las personas que sufren esas enfermedades. Parece que es simplemente alguien que debe recibir una serie de servicios y nos olvidamos de que todos estamos expuestos a padecer una afección de salud mental en algún momento de nuestra vida y que debemos y tenemos que buscar ayuda para que no se cronifique en el tiempo, para poder volver o seguir llevando unos hábitos, unas rutinas, un día a día, una cotidianidad. Entonces hay que trabajar ahí. Tenemos que pensar que y desterrar determinadas palabras y determinados calificativos que lo único que hacen es restarle poder a la gente, restarle importancia a lo que tenemos y normalizar que sí, que no pasa nada. Normalizar es una palabra que repetimos mucho en este programa de Alma, pero que es muy necesario, sobre todo hablando de salud mental. Yolanda, me gustaría que pusiéramos en valor la labor que se realiza desde los servicios sociales de los ayuntamientos, porque sé que hay casos que ustedes no solo ayudan a ese sustento, también incluso hemos hablado aquí sobre suicidios, intentos de suicidio. Desde los servicios sociales de un ayuntamiento también se pueden frenar ese tipo de cuestiones que también tienen que ver con esa salud mental y entonces se vuelve esencial la labor que ustedes realizan. Pues sí, la verdad es que sí, y nosotras siempre intentamos, y dentro de todas las intervenciones que hacemos y del poco tiempo que tenemos, escuchar a la persona, porque cuando muchas veces detrás de una demanda no hay una necesidad real. Muchas veces nos damos cuenta que una persona viene demandando o reclamando un determinado servicio, pero cuando tú le dedicas tiempo a esa persona, cuando realmente te paras a escucharla, te das cuenta que la necesidad que realmente la ha llevado allí es otra. Y con lo que tú hablabas del tema de los suicidios, a lo mejor de intento autolítico, lo que sea, tienes que pararte a dedicarle tiempo. Tienes que visitarla, tienes que conocer sus costumbres. Llega un momento en el que conoces su tono de voz, la mirada, cómo está, y eso ya te habla de por dónde, o en qué momento o en qué estado está su salud mental. Pero para eso tienes que tener tiempo, para eso tienes que escucharla y tienes que conocer su historia de vida. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en los servicios sociales? La falta de tiempo. Claro. Por eso, el hecho de contar con un técnico que te dedique 2 días a la semana a estar es fundamental. Yolanda, como decíamos, es esencial la labor que se realiza desde los servicios sociales de los ayuntamientos. Antes de terminar, me gustaría que nos contaras cómo se materializa, cómo se organiza esa parte de salud mental, esos usuarias que solicitan ese servicio al ayuntamiento y cómo se trabaja con AFEN La Palma. Mira, nosotras hacemos un trabajo multidisciplinar. Para nosotras es fundamental a la hora de trabajar con pacientes con alguna afección de salud mental o con indicadores de poderlo padecer. Para nosotras es fundamental el servicio de domicilio. Ellas son las que trabajan más el día a día, en su casa, su rutina. Entonces trabajamos de manera coordinada con las compañeras que coordinan el servicio, con las auxiliares de ayuda a domicilio, con las técnicas de AFEN también. Y luego, por ejemplo, con cualquier otro recurso que esté trabajando con ellos, médico de cabecera, enfermero de enlace, la unidad de atención a las drogodependencias. Trabajamos de manera muy coordinada, intentamos que al menos todas las semanas tener algún tipo de contacto y
estamos, cada una tiene sus funciones, pero conocemos las funciones de las demás. Vale, por si en algún momento no estás, no llegaste, no te dio tiempo, trabajamos de manera muy coordinada y de tú a tú. Pues Yolanda, Martín, muchísimas gracias, muchas felicidades por la labor que realizan. Como decíamos antes, muchísimo ánimo con todo ese trabajo que no es poco. Y bueno, muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes.